Hola, hola. Hola, buenos días. Quería pedirles el favor me comenten por chat si me están escuchando bien para iniciar. Eh, Mi nombre es Fernando Mota de Saicel, Colombia. Listo, gracias por la confirmación. Bueno, hoy tenemos una temática muy interesante para compartir con ustedes, también por solicitud de de algunos socios, de personas que trabajan bastante la parte de seguridad que nos habían requerido trabajáramos algunas recomendaciones de la parte de cómo prevenir los temas de ransomware. Entonces hoy hemos preparado una temática que llamamos mejores prácticas para prevenir ransomware a través de la serie de dispositivos de Sisal, específicamente la USG, que es la Unified Security Gateway, que es digamos, una de las líneas de productos más posicionadas actualmente en el mercado. Bueno, entonces entrando un poco en temas de detalle que vamos a abordar hoy en la agenda, cualquier pregunta, con mucho gusto a través de chat o los que quieran también participar a través de micrófono, estaré atento durante el desarrollo, digamos, del webinar en sí o al final para intercambiar algunas preguntas o interactuar con ustedes sobre las dudas que tengan. También vamos a tratar de hacer un breve repaso en las partes de configuración muy importantes para la parte de prevención de ransomware. Bueno, vamos a hablar un tema de introducción sobre un ransomware, algunas cosas que es necesario, digamos, que ustedes sepan, tener en cuenta, cómo USG detiene ransomware, cómo se proporciona una protección integral a través de las diferentes características de licenciamiento o de UTM, prácticas para bloquear el Grand Crack, que es una versión de ransomware, una de las versiones, y también algunos consejos, obviamente, para prevenir el ransomware. Vamos a tener acceso a un firewall acá local para mostrarles a ustedes algunos temas que se tienen que configurar dentro del dispositivo para prevenir toda la parte de, de ataques. Muchas veces el cliente final eh, pues cuando llega a su firewall, digamos, o se están instalando, es un equipo que obviamente no es como un plug and play, solamente conectar y usar. Es un dispositivo que requiere cierto nivel de conocimiento y de configuración para que trabaje bien. Si no se configura de una forma adecuada, pues no va a cumplir la labor para la cual está diseñada. Bueno, ransomware, como ustedes han escuchado, de pronto en los últimos 3 años en Colombia ha habido bastante auge y noticias de este tema. Es un tipo de malware que impide o limita a los usuarios al acceso a su sistema y a la información. Básicamente, ¿cómo lo impide? Pues digamos, la persona que llega puede encender su computador y puede encontrar una pantalla que indica que su información ha sido secuestrada o que ha sido encriptada. De esta manera usted ya no puede acceder a sus archivos, algunos aplicativos, y también todos sus archivos han sido pues totalmente no eliminados del computador o del servidor, sino que han sido encriptados. Básicamente, esa encriptación pues es como decir un secuestro de la información y es la forma típica en la que ransomware, digamos, trabaja o es propagado en las diferentes redes. Este tipo de malware pues obliga a las víctimas, perdón, a pagar un rescate, quienes, digamos, entran en contacto con la persona que secuestró la información, en este caso, pues, digamos, el hacker, y él exige unos métodos de pago en línea para otorgar de nuevo acceso al sistema y para recuperar sus datos. Esos pagos actualmente generalmente se están exigiendo en Bitcoin o en fraccionarios de la moneda Bitcoin. Bueno, ¿cuál es el comportamiento común del ransomware? Pues cuando la información es secuestrada por parte del hacker, él ofrece generalmente una opción de desencriptar un par de archivos, una cantidad de la información de forma gratuita como para comprobarle al usuario final o a la persona encargada, digamos, de la red, de que él tiene la forma de
desencriptarle esa información y retornárselo a la persona que ha sido objeto del ataque. También ellos reciben generalmente eh, un tiempo límite para que pague el rescate. Generalmente son 72 horas, incluso 24 horas, para pagar la tarifa que puede variar entre 500 y $1000, pero también depende del número de información que él logró capturar. Generalmente el hacker puede tener conocimiento de qué tan valiosa es esa información que tiene en sus manos. Por ejemplo, una base de datos de los clientes, un sistema de pagos, un tema de facturación, no sé. De acuerdo a lo que él percibe, ha logrado encriptar, pues así de esa misma manera, digámoslo, puede como evaluar qué, qué costo tiene esa información para la empresa. Hay información muy susceptible que él puede decir que vale más que de pronto información que simplemente pueden ser documentos, PDF o algo, pero si son bases de datos, temas de facturación, tal vez incluso información privilegiada que maneja la empresa, pues la puede llegar a valorar más que otra y de acuerdo a ello exigir el tema de pago. En muchos casos la infección pues, puede haberse propagado, ocurrido a través de un URL, una dirección web que viene incrustada, generalmente insertada en un correo electrónico, que lo que hace es generar una conexión con un sitio externo y a través de unas técnicas de descarga directa. Cuando se hace clic en ese correo, en el URL, automáticamente se trata de instalar en la red local o en un computador una de los archivos infectados o el malware y se empieza a propagar. Bueno, vamos a hablar de algunos casos. Este es un caso muy conocido en el año 2018 de secuestro. Ransom, pues en inglés es básicamente secuestro de la información. Eh, por ejemplo, lo que se ve en la pantalla fue un ataque que se hizo a la empresa Deutsche Bahn, que básicamente es la empresa que maneja toda la parte ferroviaria, las vías férreas en Alemania. Un día en la mañana, cuando toda la gente empezó a salir digamos, a tomar el transporte público local, empezaron a ver en todas las pantallas de donde se informan, digamos, las rutas de los viajes, los horarios, cómo el hacker logró poner, digamos, en todo el sistema de despliegue de información que había accedido localmente a esta información, había encriptado la información. Entonces todo el mundo se enteró, digamos, que obviamente la empresa fue atacada y que tenían encriptada la información. Eso fue uno de los más comentados, por ejemplo, el año pasado, ese tema de ese secuestro de información, y pues porque obviamente en todas las pantallas, imagínense el sistema ferroviario en Alemania desplegando este aviso de que todos los archivos de la compañía habían sido encriptados en miles de pantallas en diferentes ciudades de Alemania. Entonces, bastante impactante tanto para el usuario como para la empresa. Esto mismo podría ocurrirle, digamos, a alguien acá localmente en un sistema de pronto de Transmilenio o incluso un banco que tenga información para las empresas a través de paneles de publicidad, de pantallas, perdón, de publicidad que tengan en línea. Bueno, también recuerda usted el WannaCry que se propagó hace algún tiempo en diferentes empresas a nivel mundial. Incluso pues se utilizó una vulnerabilidad de Windows conocida en ese momento que permitía desplegar fácilmente todos los archivos de ransomware a través de la red local. Eso fue incluso, se está conmemorando esa fecha, fue el 12 de mayo. Estamos hoy, digamos, casi con un aniversario donde fueron infectadas más de 230.000 computadoras en 150 países, principalmente en Europa. Países como Rusia, Ucrania, India, Gran Bretaña. Se vio bastante comprometido, por ejemplo, el servicio de salud. En España, empresas como Telefónica, en Alemania, bancos, y también como les había comentado este caso del sistema ferroviario en Alemania. Eh, esta oleada de ciberatacantes recolectaron más de $140.000 en Bitcoin de las empresas que estuvieron más comprometidas para poder
recuperar sus datos. Gracias, digamos, a esa vulnerabilidad del WannaCry que ellos aprovecharon para poder, digamos, llevarse en esta gruesa suma de dinero. El WannaCry no se siguió expandiendo, pues hubo un héroe en ese momento, un señor Marcus Hutchin, también conocido con alias de Malware Test. Él logró, digamos, eh, encontrar la forma de detener la propagación del gusano, del malware, mediante una ejecución de un código y evitó que tal vez los daños a nivel mundial hubieran sido mayores. Estas empresas tenían obviamente firewall de diferentes marcas, lo cual no quiere decir que nadie está exento, así tenga eh, en consideración de cada uno de ellos la mejor marca del mercado o algo, todos no están exentos de, de tener totalmente la seguridad. Por ejemplo, empresas bastante robustas, digamos, en el tema de seguridad, tuvieron también infecciones. Acá otro caso también del año pasado en Los Ángeles College, en California, un hacker logró obtener $28,000 gracias pues a haber infectado toda la red interna con un ransomware y haber obtenido los archivos, digamos, de la escuela en un ataque cibernético donde se interrumpió generalizadamente el acceso a los correos electrónicos, también a la navegación en Internet, a los sistemas de voz sobre IP, y logró que más de 1.800 estudiantes y personal de la escuela no tuvieran, digamos, ese día cómo acceder a los sistemas. Entonces, imagínense llegar uno a la escuela y encontrar todos los computadores infectados, todo el sistema de notas, el sistema de pronto de calificaciones, de pagos, bueno, etcétera. Bastante tedioso, digamos, la situación. Como, como este, pues hay diferentes casos, incluso en Colombia, que se han mencionado en noticias, también en Latinoamérica, bueno, en Estados Unidos, incluso empresas del Estado. Eh, que también tienen, digamos, bastante conocimiento en temas de seguridad, pues no han sido exentos de tener este tipo de ataques. Bueno, ¿cuál es el método típico de una infección, de una amenaza? Entonces vamos a ver aquí una breve descripción, algunos escenarios muy conocidos, donde generalmente a veces pues uno pasa por, como digamos así, por inocente cuando puede abrir un determinado archivo. En el escenario 1, por ejemplo, el atacante envía un correo que se llama generalmente phishing. Phishing viene pues del inglés de pescar, que básicamente a través de un URL se toma la víctima para poder ingresar a un sistema local. En este caso, como dice acá, Alicia, estamos hablando de Alicia, un suspecting user. Un suspecting viene del inglés, digamos, que quiere o significa más bien que es una persona confiada que no tiene conciencia del peligro en el que puede estar inmerso en ese momento. Esta persona abre el correo, internamente en el correo encuentra, digamos, un URL para dar clic en un documento que está embebido, un archivo, digamos, adjunto en el correo, y una vez cuando se hace la descarga, pues hace la conexión directamente para instalar el malware. Un segundo escenario también es que dentro del correo el atacante envía un script que se ejecuta automáticamente al abrir el archivo. Esta persona pues también puede redireccionar automáticamente a un sitio web que contiene el script y se empieza a hacer la propagación local del ransomware. Un escenario 3 puede ser un clic que se da a través de publicidad, que viene a través del browser, pues digamos del Chrome, Internet Explorer, que bueno, aunque ya casi no se usa, Mozilla, o otros browsers que traen los diferentes sistemas operativos. Y finalmente un cuarto escenario que se instala un software a través de una solicitud de actualización de algún programa local. Puede que el hacker despliegue internamente a través de web o a través de otro sistema, eh, pidiéndole al usuario que tiene que hacer, por ejemplo, una actualización de Windows. Si él no verifica de dónde está proveniendo esta ventana o no sospecha, puede dar
digamos, de forma no consciente que está dando la puerta para que ingrese el ransomware. Bueno, ¿cómo funciona? Ya teniendo, digamos, esos escenarios anteriores, pues podemos hacer énfasis que generalmente, casi siempre el método de acceso es un correo electrónico, aunque también puede ser que violenten, digamos, la parte WAN de la red y logren incrustar ese, eh, ese malware dentro de la red a través de otro método. Pero casi siempre, de los casos que se conocen, el iniciador fue un correo electrónico con un contenido de phishing. Es enviado, entonces el hacker envía ese correo, el usuario abre su correo electrónico en su computador, eh, generalmente un archivo falso viene incrustado, se ejecuta. Al ejecutarse, de una vez se abre una conexión CC&C, que significa un Command and Control Server, que permite que el atacante pueda tener conexión con la red local y empieza a propagar la encriptación de los archivos. Lo que hace el hacker, pues, es obviamente buscar los archivos de las bases de datos, de los discos locales y empieza a incrustarlos. Después, él genera un mensaje en pantalla que cuando el usuario llega y abre su computador se encuentra con este mensaje informando que toda la información de ese computador o de ese servidor fue encriptado y que está exigiendo un pago de rescate por él. Entonces ya cuando se produce el daño, hay hackers, digamos, en cierta forma, digámoslo entre comillas, honestos, después de que usted haga el pago, te van a desencriptar la información, pero muy posiblemente también dentro de esa desencriptación van a, digamos, dejar un malware todavía instalado en la red local para un daño a futuro cuando la empresa de pronto ya esté con las manos abajo nuevamente, volver a hacer otro ataque o seguir robando información. Entonces hay que tener cuidado cuando se toma contacto con el hacker para hacerles el pago. Eh, Se puede robar, digamos, el dinero en cierta forma o puede también continuar tratando de sacarle más dinero a futuro o seguir haciendo daño. Bueno, ¿cómo el OSG detiene ese tipo de ransomware? Acá les pediría mucha atención a todos para los que ya tienen solución. ¿Qué es las características importantes que se deben tener habilitadas en el firewall? Y que también vamos a ver ahorita entrando a un equipo local, cómo podemos, digamos, revisar y configurar adecuadamente las características de UTM para que funcionen de una forma adecuada, digámoslo así. Bueno, el USG proporciona protección integral para cada uno, digamos, esos pasos en que se están enviando los diferentes pasos de ataque. Algo que podemos ver, por ejemplo, es que cuando se están enviando los correos electrónicos, pues se puede activar el anti-spam para prevenir la llegada de correos phishing. Hay que saberlo configurar también. Posteriormente, si el usuario que está dentro del sistema de Outlook o a través de pronto de un webmail abre ese correo y está tratando de abrir un URL, entonces activar el content filter para en caso de que ese sitio web ya ha sido reportado como fuente de malware, ya ha sido debidamente configurado la parte de content filter. Ahorita vamos a ver cómo se configura. Entonces, al hacer clic sobre ese link se puede bloquear la conexión para evitar que se genere eh, esa conexión de control and command que abre, digamos, la puerta para el hacker para conectarse a la red local. Si ya se ha sido alguna infección, pues el firewall localmente a través del gateway puede tratar también de bloquear la descarga de ese malware que puede estar infectado. Y finalmente, a través de IDP se puede bloquear y detener cualquier intento de conexión para control remoto a través de Internet del hacker. Entonces ya los otros pasos de la encripción de los archivos, del despliegue, digamos, de un aviso en pantalla de que se ha secuestrado la información, pues ya no se realizarían a cabo por el hacker. ¿Cómo podemos hacer esto? Ahorita vamos a entrar directamente de pronto también al equipo local para poder explicarles un poco cómo se configura. Bueno, lo más importante, paso inicial, habilitar la protección de correo electrónico basado en reputación. Eh,
Las firmas que se instalan localmente y la parte UTM de anti-spam se conecta actualmente a todos los reportes globales de generación de spam, incluso de las IPs que están reportadas a nivel mundial, que son fuente de correo spam. De esa manera que si nos están llegando correos y en el encabezado de los correos se puede identificar la IP, obviamente, entonces el firewall va a poner esos correos con una etiqueta o podemos dropearlo, o sea, no dejar que ingresen a la red local. De esa manera, también por DNS que están reportados por URLs, el sistema de anti-spam puede revisar la reputación del remitente, del sender, que se llama en inglés, para poder, digamos, prevenir que al buzón nuestro, en nuestro Outlook, cuando está configurado localmente, llegue un, un spam, un correo, digamos, sospechoso. Esa protección es en tiempo real y se puede, digamos, actualizar de forma automática en la nube. También si la empresa tiene unos servidores locales de correo, pues podemos agregarlos a la parte del firewall para estar supervisando esos correos. El segundo paso es activar el content filter, una conexión segura de web, que básicamente cuando los usuarios se clic en unos enlaces de correo o a través de pronto de publicidad que puede desplegarse en las ventanas emergentes, se puede a través del content filter verificar si esa URL es fuente también de por ejemplo, de malware o de botnets o cualquier tipo de amenaza en Internet, y también obviamente se mantiene actualizado. Entonces lo primordial, como está recargado aquí en rojo y que ahorita que entremos al firewall verificamos dónde se hace, es que al menos si todavía no se han bloqueado algunas categorías, tengamos todas esas eh, fuentes de amenaza de amenazas estén al menos, como decimos en español, chuleaditas o seleccionadas para poder prevenir cualquier conexión con páginas de anonymizer, malware, phishing y fraude, robots, botnets, errores de red, sitios de spam, eh, donde se compromete la seguridad de la red, y también dominios parqueados, que a veces lo que hacen es que suplantan la identidad de otras páginas. También hay que activar el antivirus internamente para todo el tráfico que está pasando entre las redes LAN o de WAN a LAN o de LAN a WAN, poder estar inspeccionando para que no pase ningún tipo de virus, gusanos, troyanos, malware que puede también estar incluido en el correo electrónico y bajar a través de los protocolos de SMTP y POP3, que son los que más se utilizan, digamos, en la parte de conexión de los servidores de correo. El IDP es una herramienta muy, muy, muy importante. Lo recalco, que lo que hace es monitorear el comportamiento de la red, activa la inteligencia para detectar las amenazas. Muchas de las personas que a veces habilitan en el firewall se centran mucho en la parte de antivirus y en la parte del control filter, pero no habilitan, por ejemplo, el IDP. El IDP se encarga de estar eh, chequeando, digamos, el tráfico, monitoreando a ver qué hay anormal en todos esos paquetes que están pasando de internet a la red LAN o en la misma LAN. Es el sistema de Intrusion Detection y Protection, supervisa atentamente todos esos comportamientos de la red, detecta las conexiones que se están intentando, por ejemplo, realizar a través de la WAN con programas de, de conectores que hablábamos, son en sí de comandos, digamos, ejecutadores de comando, o lo que se llama como una puerta trasera abierta, que pueden abrir ese hueco para entrar a la LAN. Bueno, con todo esto habilitado, ya estamos reduciendo, digamos, bastante, en un alto porcentaje, todos los problemas que podamos tener de amenazas. Pero fuera de eso, pues también debemos tener en cuenta algunos consejos que, como buenas prácticas que debemos realizar dentro de nuestra red y que generalmente deben venir del administrador de red. También educar a cada uno de los empleados en cómo manejar sus, digamos, hábitos de navegación en Internet, o cuando está utilizando la red, pues para lo que llamamos, digamos, de trabajo o producción interna de la empresa.
Entonces, ¿qué consejos podemos eh, darles a ustedes de acuerdo a la experiencia también de lo que uno ha venido interactuando con clientes, con los mismos partners? Muchos de los que están acá eh, conectados pues son bastante conocedores de la parte de seguridad. Incluso pues puedo asegurar que tienen igual mayor conocimiento, por ejemplo, que yo en esta parte de, de toda la parte de seguridad perimetral y en redes de computadores. Bueno, siempre lo más importante es prevenir, no reaccionar. La, la parte es que muchas veces uno visita, por ejemplo, clientes, les hace conciencia de que pueden tener problemas, les sugiere, por ejemplo, tener un backup, un firewall. Dicen, no, no, nosotros somos una empresa pequeña, no manejamos tantos recursos, no creo que nos van a atacar, bueno, etcétera. Entonces, al final, cuando se dan cuenta que han sido atacados y que tienen que pagar un rescate cuyo costo puede, por ejemplo, sumar 10 millones de pesos. Entonces, en la parte de TI o el gerente dice, ¿por qué no invertí yo tal vez 2 3 millones con un firewall, un backup de una NAS, unos discos duros, algunos endpoints para antivirus que me hubieran costado menos y a futuro pues no hubiera tenido que también invertir para recuperar mi información? Entonces, como el dicho, más vale prevenir que curar. Siempre es más importante hacer prevención que luego estar, digamos, tratando de, de sanar aquello que ya ese daño que ya se hizo. Entonces, prevenir vale más que curar. Muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los tips de prevención? Vamos a ver acá 9 tips. Obviamente hay más, pero por tiempo ya después de pronto podemos hacer algunos eh, laboratorios o algunos temas web de webinar, perdón, más especializados en cada uno de estas de cada uno de estos subítems para tener mayor conocimiento de cómo implementarlo. Uno de ellos, pues como ya lo hemos visto en una de las diapositivas anteriores, es hacer que el Security Gateway proporcione una protección integral. Es para maximizar una protección en temas de malware, incluido el ransomware, tener las amenazas mitigadas en los puntos de su entorno, que básicamente es, digamos, puede ser la intranet o la red LAN de su empresa. Una debida habilitación del tema de anti-spam, del content filter, del antivirus y del IDP. Estos, digamos, paquetes de la parte de UTM tienen que estar debidamente configurados, debidamente con las reglas aplicadas en las políticas del firewall. En nuestro firewall se llaman el Security Policy, el Policy Control, para que trabajen digamos, de forma adecuada. No siempre eh, pueden estar activados, pero si no se están aplicando, digamos, en una lógica adecuada, no van a estar funcionando. Entonces, ahorita trataremos de hacer una breve ingreso al firewall y mostrarles cómo pueden generarse en esas políticas para que ustedes los tengan en cuenta. Un segundo tip es siempre realizar backup de, de la información regularmente, mínimo, por ejemplo, tal vez una vez a la semana, si es posible hacerlo diario, en un horario de pronto que no es el de trabajo, si se puede hacer en línea. En línea me refiero eh, on time o digamos en tiempo real, pero es complicado a veces porque puede saturar la red local. Estar haciendo siempre que todo, por ejemplo, supongamos tenemos una red de 40 empleados trabajando y si todos están enviando todo lo que van trabajando inmediatamente a hacer ese backup, pues pueden saturar la red local. Entonces lo mejor tal vez es programar que cada computador o algo al final del día, antes, tal vez unos 10 minutos antes de que el empleado salga, empezar a hacer esos backups si al menos es diario. O si no se puede realizar diario, al menos una vez a la semana. Siempre hacer esa copia de seguridad de los archivos, también de los temas de los servidores, de cifrar esa información. No es que solamente realizar esa copia de pronto en la NAS o en un sistema de storage, tratar de hacerlo que también esté encriptado, que incluso si esa información puede ser robada, pues la persona que la obtenga no pueda, digamos, desencriptarla y saber qué había en esos backups. De esta manera, pues en caso de que lamentablemente se pueda vulnerar toda la parte de seguridad de la empresa y el ransomware se propague y encripte esos archivos, sabemos que tenemos un backup de esa información, ya sea local o puede ser también en la nube.
pues se puede tener también ambos sistemas para tener doble backup, no solamente local, sino también en otro sitio externo de la empresa. Entonces, backup manual o automático sería lo recomendado para estar realizando periódicamente para no exponer que nuestra empresa pueda perder la información. Tercero es detener los exploits, es configurar dos características, por ejemplo, que tenemos a nivel del firewall nuestro, que se conoce como el ADP y el IDP. IDP es un sistema de detección de intrusos, básicamente, y el ADP es un sistema de predicción para detectar anomalías. Son dos características diferentes que muchas veces también la persona que configura el firewall puede que active el IDP, pero puede que no esté manejando adecuadamente el ADP. Ahorita les voy a mostrar dentro del firewall cuál es la ruta para encontrar también el ADP, que es una característica inmersa dentro del firewall y se desarrolla, digamos, en el firmware de cada modelo. Ambos sistemas, pues, en sí son también lo que se conoce como un IDP, un sistema de detección de intrusos para la red. La diferencia primordial es que el IDP detecta sus paquetes maliciosos y sospechosos a través de firmas. Y una firma significa que nosotros tenemos la alianza con, por ejemplo, Trend Micro, Kaspersky, Big Defender, para estar analizando ese tipo de paquetes, mientras que en el ADP se detectan unas violaciones a los estándares de los protocolos y flujos anormales de la información. Por ejemplo, que se haga un broadcast en la red local a partir de un equipo que de pronto ese equipo, por ejemplo, no es un servidor de HCP, estamos detectando en otro segmento un broadcast de información o una propagación que no debería estarse realizando en la LAN, entonces ya podemos ver que puede haber una violación de una que de pronto algo raro está ocurriendo. ¿Por qué también puede pasar en la LAN? Porque de pronto llegó alguien y conectó una USB sin saberlo él y no tiene de pronto un endpoint. Esto no puede ser, digamos, controlado totalmente desde el firewall que es centralizado, entonces desde ahí se puede empezar a generar alguna anomalía, un flujo anormal de tráfico y si tenemos este tipo de IDP y ADP activado, podemos mitigar o aislar de pronto ese computador para que no se riegue en toda la red. Bueno, un cuarto tip que siempre es hacer parches de seguridad, todas las actualizaciones que esté recomendando de pronto el sistema operativo, los mismos antivirus, las aplicaciones, de pronto el CRM de la empresa, hacer esas actualizaciones. A veces no, sé que es muy tedioso, sobre todo con Windows, con Microsoft que vive liberando demasiados parches constantemente. Eh, pero a veces toca realizarlo porque obviamente día tras día se están detectando esos amenazas de las puertas traseras, sobre todo, o errores en los protocolos. Entonces es importante estar aplicando esos parches de seguridad y así estamos eh, evitando también que los cibercriminales tengan opción de infectarnos más fácilmente. Si no hacemos esto, a veces incluso hay empresas que le piden a uno que bloquee la parte de actualización tanto de los antivirus que están en las máquinas como de los sistemas operativos y en cierta forma pues estamos es también facilitándole la labor al hacker porque no tenemos los últimos updates de la parte de seguridad en nuestros sistemas operativos y en las aplicaciones que usamos. Quinto, muy importante, pues tener mucho cuidado cuando se abran archivos adjuntos. Esto hay que educar a cada uno de los empleados cuando reciban correos que sospechen. A veces llega, nos ha pasado que nosotros estamos esperando de pronto una orden de compra, entonces eso es aprovechado por el hacker porque sabe que la empresa de pronto se dedica a la comercialización, entonces te envía un email que dice orden de compra, la persona de compra de pronto no verifica quién es el remitente, cuál es el dominio del remitente usualmente, incluso de pronto si tienes dudas llamar al cliente, ve, estaba esperando tu orden de compra, ya no la enviaste, eh, el cliente te puede confirmar si ya envió un correo, ok, porque inmerso puede venir un PDF que puede ser, digamos, un malware infectado, entonces las personas hacen clic y pueden ejecutar ese código. Eso es muy importante, digamos, educar a cada uno de los empleados.
Es un concepto que se conoce como ingeniería social, donde se envía de pronto aprovechando y conociendo a qué se dedica la empresa. Por ejemplo, si es una empresa de seguros, pues el hacker va a enviar un correo diciendo anexo mis datos eh, en el documento Word para que me cotices la, digamos, el seguro para esta licitación, un seguro de vida, bueno, no sé. Entonces, a eso se dedican ellos también a saber cada empresa, quién es la persona de pronto que hace las cotizaciones o hace los pagos y enviar correos que estén asociados a ese tipo de temática, haciendo cierta forma de ingeniería social. Incrustando en el archivo archivos ejecutables, también como actualizaciones. Muchas veces llegan correos que dicen que son del banco, que están pidiendo que actualicemos datos, también de información o incluso que una fotomulta o que nos han demandado en el juzgado tal, que abra el archivo. Bueno, hay que tener mucho cuidado de qué abrimos cuando recibimos ese tipo de correo y dudar siempre cuando no sabemos quién es el remitente del correo en sí. Un sexto tip es implementar una política de contraseña segura para limitar el craqueo digamos, de los servidores. Uno, incluso también para las cuentas de correo, para las cuentas con las que nos conectamos de pronto a un CRM, a una herramienta de trabajo interno. Estábamos yo leyendo en algunos reportes del año pasado cuáles eran las contraseñas. Hay un top, digamos, año por año que hacen los diferentes proveedores de antivirus, también de seguridad, de cuáles son las más utilizadas. Curiosamente, por ejemplo, la secuencia de letras en un teclado es muy utilizado para generar las contraseñas, también para el Wi-Fi y ese tipo de cosas. Entonces la gente coge 1, 2, 3, 4, 5, es mi contraseña para entrar al correo QWERTY, que es también la secuencia de letras que aparecen en el primer nivel del teclado, o combinaciones ABC 1, 2, 3. Hay personas que utilizan el número de la cédula, de pronto el nombre del esposo, el nombre del hijo, el número del teléfono celular. Son temas que uno dice que es bastante obvio de identificar, bastante deducibles. Entonces, si no tenemos, digamos, la destreza para generar ese tipo de contraseñas, podemos utilizar lo que llamamos un gestor de contraseñas, que es un software que puede generar contraseñas e encriptarlas para de esta forma generarla lo que llamamos una llave más fuerte, de que no va a ser posible, digamos, desencriptarla a través de criptografía o algo así. También, pues, si no tenemos el software para generar los passwords, podemos entrar a muchas herramientas en línea, por ejemplo, tu clave segura, o hay muchas páginas en internet que generan a través de algoritmos aleatorios combinaciones de caracteres, letras, números, para generar passwords más difícil de poder, digamos, desencriptar o obtenerlos a través de métodos de software que se pueden utilizar para obtener esas contraseñas. Algo muy importante que se está utilizando ahora es el doble factor de autenticación con algunos métodos, no vamos a entrar ahorita en detalles, ya de pronto algunos de ustedes lo están utilizando. Eso también evita, por ejemplo, que sea fácil que un hacker obtenga el password para ingresar al firewall, a un servidor de correo o a un terminal server que está compartido en Internet. También ponerle una caducción al password, por ejemplo, forzar a que el usuario final tenga que volver a generar un password tal vez mínimo por ahí cada 6 meses y mínimo por mucho, digamos una vez al año. Hay mucha gente que tiene sus passwords de correo, incluso de pronto el servidor de Windows Server ya más 3, 4 años, entonces eso facilita que sea identificable ese password. No guardar las contraseñas en textos planos en ningún lugar de la red interna, en ningún computador, porque si el hacker logra de pronto entrar a uno de los computadores, lo primero que va a buscar por ahí es password, alguna carpeta, donde de pronto incluso el administrador de red tiene todos los passwords de todos los usuarios de la red, los passwords del administrador de correo, bueno, del firewall, de una NAS. Entonces, nunca hagan eso de tener un texto plano por ahí
instalado, más bien guardado en algún computador, porque va a ser lo primero que va a buscar también el hacker para poder empezar a, a pagar, a encriptar y tener mayor facilidad de entrar a todos los sistemas internos. Siempre las personas que también compran el firewall preguntan si es solamente con el firewall, pues ya se ahorran tener que pagar de pronto un antivirus que esté instalado en cada uno de los clientes, ¿no? Obviamente el firewall está inspeccionando todo el tráfico que está pasando de internet y por la red, está prohibiendo, pero a veces hay amenazas internas, por ejemplo, de equipos que, que no tienen protección, lo que hablábamos siempre, de pronto conectaron un disco duro, conectaron una USB, ese tipo de, digamos, de tareas que a veces se llevan pueden ser amenazas internas que no necesariamente vienen de Internet. Entonces, si hay un antivirus instalado en cada máquina, puede ayudar también a que se prevenga que se instalen archivos maliciosos, software, malware, que es común, puede entrar también internamente, no necesariamente desde el exterior. Porque también a veces es importante tener el firewall en el antivirus, porque hay elementos en la red interna que no que es fácil poderle instalar pues un antivirus, por ejemplo una impresora que está en red, un storage, cámaras, algunos elementos que utilizan software que se llama el firmware del equipo, pero nunca se les va a poder instalar como una aplicación para estar supervisando, digamos, la conectividad de, de ese cliente con Internet o internamente también. Algo muy importante para prevenir el ransomware, este es como uno al que muchas empresas no lo hacen, es segmentar la red LAN, no utilizar una sola red lógica y física. Muchas veces uno llega a una red, a un cliente, perdón, y la red de ellos solamente tiene la 192, 168.0.1, por ejemplo, 00, perdón, y a partir de ahí están todos los usuarios en la misma red. Quiere decir que el área de ingeniería está en la misma red, el área de comercial está en la misma, el área de pronto de producción, la gente que llega y se conecta, que de pronto pueda trabajar allá, o es un invitado que llamamos nosotros y no están segmentados. Eso facilita también que en el caso de que haya una infección, un ransomware se propague más fácilmente, porque esa topología dificulta la protección digamos, de los usuarios. Y siempre, por ejemplo, un usuario que está trabajando, no sé, en el área de marketing, pues no debería, por ejemplo, tener conexión con el área de contabilidad. Esas redes en un diseño, digamos, apropiado, no deberían verse entre ellos porque son funciones diferentes eh, y tienen trabajos diferentes. Entonces también, pues yo por seguridad interna de la empresa debería estar previniendo que solamente tengamos un solo segmento físico y lógico de la red local. El firewall en la LAN pues se comporta como un switch si nosotros dejamos un solo segmento general de red. Pero cuando hacemos también partición de la red local, yo ya tengo que crear políticas de enrutamiento entre las redes. En ese caso también estoy haciendo una labor de enrutamiento en la intranet y puedo crear reglas para facilitar qué temas, por ejemplo, el hacker logró entrar por la WAN, pero tal vez logró propagar una infección solamente en la red de empleados, pero eso no se va a propagar a la red de servidores, ni a la parte de contabilidad o a la parte de ingeniería. Entonces estamos mitigando también que los dominios de broadcast pues sean uno solo. Al segmentar en sus redes, lo más apropiado es utilizar también zonas o redes VLAN, siempre y cuando pues obviamente la empresa ya tenga switches que llamamos smart o que son administrables y eso los puedo empezar a ver a que todas las redes se vean entre ellos a través de políticas que hago en el firewall. Muchas veces, como muchos de nuestros clientes también son pymes pequeñas, que no tienen cómo invertir en dinero, actualmente de pronto tienen lo que llamamos switches no smart, sino switches capa 2 no administrables. Hay una facilidad en el firewall que nosotros a través de cada uno de los puertos podemos crear diferentes segmentos de, de LAN. Entonces, por ejemplo, el puerto 5 lo puedo asociar a una LAN, el puerto 4 para crear otra LAN. De esta manera, si el cliente no tiene en ese momento cómo invertir de pronto en switching
podemos sí hacer un segmentos lógicos y físicos diciendo, por ejemplo, que uno de los switches de 24 puertos lo voy a segmentar y asociarlo al puerto 2, por ejemplo. De esa manera ya tengo una red aislada, luego el otro puerto lo asocio con otro switch y creo otro segmento de red. De esa manera también puedo tener esa segmentación sin necesidad de que en un momento dado, si el cliente no tiene cómo invertir en switches que estén en VLAN, el firewall me va a facilitar esa labor a partir del port role que llamamos nosotros internamente para crear diferentes LAN dentro del mismo firewall. Activar la protección IDP y antivirus entre esos segmentos. Muchas veces nos enfocamos en que toda la parte de seguridad viene, de los problemas de seguridad vienen desde la conexión de la WAN, pero nos olvidamos de hacer también políticas internas entre las mismas LAN o crear políticas para inspeccionar paquetes dentro de nuestra intranet. Es importante también hacerlo, no solamente enfocarnos en que los problemas pueden llegar desde internet. Entonces, ideal siempre hacer por VLAN, si no tenemos, pues, cómo hacerlo por VLAN para crear esa red de empleados, invitados, ingeniería, utilizar el port role que trae el firewall para crear los diferentes segmentos de red. También es muy importante aislar eh, la NAS en un segmento que no esté en la red general, porque, pues digamos, usted está haciendo un backup en la red y resulta que lograron entrar y violentaron la red de digamos, de producción o de contabilidad, bueno, de la red de servidores, y yo estaba haciendo el backup de esa misma red, entonces, pues también van a encriptar la información que tengan en la NAS. Entonces, poner la NAS en un segmento diferente que no sea en la misma red local, y a través del firewall yo voy a poder crear una política, por ejemplo, enviar información desde un computador para que haga el backup en la NAS, pero que desde la NAS hacia el computador, por ejemplo, no haya conectividad, solamente incluso hacer un braille en la NAS, pero no permitir algo de copia en sentido inverso de la comunicación. Eso nos puede ayudar a evitar que también el activo que estamos teniendo la información en la NAS no vaya a ser fácilmente encriptado en caso de que fue infectado otra de los segmentos de red local. Finalmente, también algo muy importante es no usar los puertos comunes. Es uno de los errores, bueno, digamos, es muy habitual que encontrar que uno va a las empresas y siempre tienen publicados los servicios por los puertos conocidos. Entonces, el hacker que tiene sus herramientas, pues siempre obviamente va a empezar a tratar de escanear los puertos conocidos de la IP pública para encontrar un hueco de seguridad, por ejemplo, en el telnet, en una conexión SSH, HTTP. Entonces, tratar de que enmascaremos esos pueblos, perdón, esos puertos en el firewall, cambiándolos por puertos no conocidos que nosotros llamamos. Ahorita les voy a explicar entrando al firewall cómo se puede hacer. Por ejemplo, de los casos de algunos clientes que hemos tenido también con integradores, la mayoría de los ataques siempre han sido por el RDP, tienen publicado el servidor de Windows, el Windows Server en Internet. Entonces, cuando se hace el soporte remoto, tienen habilitado el puerto 3389, no tienen una llave para conexión de escritorio remoto, digamos, muy fuerte. Entonces, el hacker fácilmente sabe que esa IP está abierto, el puerto RDP. Siempre van a estar buscando el puerto 3389, el puerto 80, el puerto 23, el puerto 22, el 21, los puertos más usuales para poder tratar de violentar. Entonces, algo que siempre les estoy recomendando ahora cuando por algún motivo tienen que abrir el RDP, pues al menos, por ejemplo, invertirlo, por ejemplo, colocar 8933 eh, para familiarizarnos que si tenemos que hacer esa conexión de escritorio remoto, tenemos que especificarle el puerto de conexión en en nuestro cliente para conectarnos al servidor, no lo hagamos siempre por el puerto, digamos, conocido, por el puerto común que se utiliza. Ahí ya estamos, digamos, eh, poniéndole una barrera al hacker para que pueda entrar eh, por el puerto que ya lo tenemos abierto. En caso de que el puerto esté abierto, pues tenemos que crear una política para estar supervisando ese puerto para prevenir un exploit a través del puerto. Eso te lo vamos a explicar ahora que entremos al firewall. Bueno, muy importante recordarles de nuevo que siempre
hacer copias de seguridad. Es una de las prácticas, digamos, así que yo diría actualmente es obligatorio para la empresa estar haciendo un backup, como habíamos hablado, ojalá semanal, y en caso después de que se afecte o infecte, como dice ahí en la diapositiva, el sistema, pues se puede restaurar al menos la información, ejecutar sin problemas, digamos, una restauración de la información o una restauración del sistema operativo. Entonces, eh, digamos, tener el firewall y tener al menos una NAS con también, pues obviamente, la información más crítica que se puede tener para la empresa, de pronto las bases de datos de los clientes, el sistema de facturación, el sistema de nómina, bueno, tantas cosas que son muy críticos dentro de la empresa. Bueno, otros errores, bueno, estos eran consejos y ahorita vamos, algunos tips, ahorita vamos a hablar de errores comunes también que se pueden, que, que se hacen dentro de la empresa eh, y que hay que prevenirlos también, que facilitan, digamos, los temas para el hacker. Es un acceso de exterior mediante puertos abiertos. Muchas veces la gente tiene su firewall y no utiliza la facilidad que da el firewall para crear las VPN. La forma más segura para acceder a los recursos internos, ya sea para temas de soporte o para compartir información de alguien que está trabajando, digamos, lo que llamamos home office, que esa persona no se conecte por el RDP, que es el escritorio remoto, sino que utilice la VPN. El firewall trae bastante números desde los modelos más pequeños, por ejemplo, 40, 60 túneles para conexiones simultáneas para poder entrar a la red interna. Y a pesar de que el firewall trae eso, la gente sigue por temas de facilidad, que es más fácil abrir el escritorio remoto, que no sé qué, que el DTI le da como pereza configurar las VPNs. Pero mira que en vez de abrir esos puertos para acceder internamente a los recursos de nuestra empresa, pues eh, tratemos de utilizar la VPN, que igual es una de las herramientas que trae nuestro firewall para evitar que exponer toda la información local de la empresa. Eh, y ustedes saben que a través de la VPN toda la información va encriptada gracias a las llaves que se generan. Y también si se utiliza SSL, pues todo eso va encriptado. Entonces no vamos a tener ningún problema y no vamos a exponer a que estén los puertos abiertos en la red WAN para acceder a la LAN. Algo que se hace también es que se abre el puerto, pero no se protege. Una protección que inmediatamente se hace cuando abrimos ese puerto, pues la primera recomendación que vimos también es el cambiar el puerto específico, hacer un mapeo, digamos, de puerto, un enmascaramiento, pero también empezar a hacer esa comunicación de ese puerto que hemos abierto. Entonces, estarlo supervisando con unas reglas de IDP, de antivirus, también para estar previniendo que a través de esa conexión que tuvimos que abrir por fuerza mayor, pues no vaya a entrar ninguna amenaza de seguridad. El acceso Wi-Fi, tanto para los internos y para los externos, pues tener mucho cuidado de, por ejemplo, la gente que va a visitarnos, que lleva su laptop, que se conecta a la red, crear una red de invitados siempre, que van a tener unas políticas también para que no tengan acceso a los servidores internos, a nada. De pronto las personas que se conectan por Wi-Fi que en sus computadores, pues hacer una restricción de la MAC. Si alguien lleva su celular y quiere utilizar el Wi-Fi interno de la empresa, decir no, ese es su celular, su laptop, su tablet, no sé, para su uso personal, porque puede ser que estemos analizando toda la red local cableada, pero por Wi-Fi tenemos algunos huecos, alguien está chateando, le enviaron un exploit, un gusano, digamos, un malware a través de WhatsApp, lo ejecutó en su celular y puede propagarlo a través de la red Wi-Fi. Entonces, tener cuidado cómo se facilita el acceso a Wi-Fi también para los empleados y que sea netamente para temas de trabajo lo que estemos permitiendo. Hacer los sistemas de backup adecuados o inexistentes, muchas veces no se está supervisando que los backups o los discos están con una salud adecuada, que no se llegó a la capacidad, por ejemplo, ya muchas veces, a veces el DTI no se dio cuenta que ya se alcanzó la cuota de algo
y que resulta que dejamos de una semana ya, esa semana no hicimos ningún backup y justo nos cogieron de pronto con una infección de ransomware en esa semana. Entonces, estar muy pendientes de que los sistemas de backup están funcionando, hacer pruebas, ojalá tener alguna herramienta que esté supervisando que los backups se realizó correctamente, llegue una notificación a su correo o a alguna aplicación. No generar demasiado exceso de privilegios para más agilidad. Lo que nosotros llamamos exceso de privilegios es que tener todo abierto. Es preferible que en la empresa se tenga todo bloqueado y abrirlo estrictamente necesario. Lo que pasa es que siempre que llega la parte, la persona que instala el firewall, la parte de TI, empiezan a haber quejas de las personas, entonces ya ven como al malo, al ingeniero que, o al gerente que porque aprobó que tuviéramos que utilizar estas políticas, pero entonces empiezan a decir la persona de marketing, yo tengo que tener acceso a tales herramientas, que yo generalmente tengo que usar Facebook, que no sé qué, que para hablar con determinada persona, no. Es muy importante no dar demasiados privilegios a todas las personas que están internamente en la red y abrir estrictamente lo necesario. Es como si usted está en su casa y usted empieza a facilitar que le abran la puerta, no tiene protección en las ventanas, tiene sus sistemas, pero usted dejó abierta una ventana o de pronto por el techo se le entraron y no tenía seguridad o algo, pues entre más tengamos todo, digamos, controlado, más seguros estamos, ¿no? Que no es lo contrario, tener todo abierto y empezar a bloquear lo que nos vamos dando cuenta pueden ser los huecos de seguridad. Ah, yo tengo abierto todos los puertos, entonces voy a empezar a bloquear el puerto 80 porque veo que se me tratan de conectar mucho por ahí. No, más bien cerremos todo y abramos estrictamente lo necesario, hacer los privilegios, eh, digamos, más cerrados para todo el usuario. Siempre tratar también de que los servidores tengan también una herramienta antivirus, antimalware instalada localmente. Eso ayuda también a que en conjunto con el firewall pues puedan evitar cualquier tema de seguridad que se pueda violentar. Casi siempre a veces dicen, no, es que el servidor no navega, él está ahí, pero él no se está conectando a Internet. Bueno, cuando me refiero a que no se conecte a Internet, me refiero a que el servidor no va a estar navegando a páginas o algo, pero ese servidor está publicado, digamos, en Internet para un servicio, ya sea un tema de correo, un tema de algún servicio de la empresa, pero eso también abierto. Es importante tener, no decir que porque no hay alguien navegando desde el servidor visitando páginas, que no tenemos ningún problema. Eso es, digamos, algo falso y es importante también estarlo monitoreando con una herramienta anti-malware. El mal uso de Internet es que el empleado que de pronto está visitando páginas inapropiadas, pues para eso ayuda el Content Filter, que de pronto eh, le dijeron que están rifando algo en Internet, que ingrese a la página. Entonces, eso es también tema de cultura y educación. Qué importante que la parte de TI siempre esté inculcando en sus empleados. Bueno, al menos tener, como decimos acá, unas consideraciones básicas de seguridad para todas aquellas personas. Incluso de la persona que nosotros pensamos casi nunca toca la red o algo, pero a veces pide el computador prestado. No sé, la persona que ayuda con el aseo o la persona que de pronto es la de cafetería, no sé. Esa persona a veces dice, ay, me deja revisar no sé qué a la secretaria. Pueden, no pueden, entonces también que al menos esas personas que a veces no las consideramos que puedan tener mucho acceso o manejo de la red, también tenga cierta educación para prevenir que por culpa de ellos, cuando no está debidamente educado, a veces uno olvida el último eslabón en toda la parte de trabajo, en la cadena de trabajo, digamos, de la empresa, y ese puede pues, haber sido la persona que generó fue la fuente de infección de algo en la red. Bueno, vamos ahorita a hacer una explicación rápida de cómo prender un Grand Crab, que fue uno de los ransomware muy difundidos del año pasado y en el 2018. Eh, el Grand Crash es un ransomware que se distribuye a través de un archivo PDF malicioso. Ese archivo viene generalmente en un correo spam. Lo segundo que se hace es que activa o puede venir también un URL para descargar un instalador con un archivo Word que trae unos macros. Y una vez que se abre el archivo de Word,
él instalará un ransomware dentro de la red local. Entonces, ¿cómo se puede prevenir eso? Pues bloquear a través de URLs, activando el control filter. Por ejemplo, estos eran algunos URLs que estaban desde que salió el ransomware como un puente para hacer el CNC, que es los comandos para poder que los hackers hicieran puente para conectarse. Estas URL actualmente pues algunas ya no están en funcionamiento, pero eran puentes. Entonces, por ejemplo, si probamos el WIDLED, que incluso todavía está en funcionamiento, vamos a ver que el firewall, si está debidamente configurado con las políticas de control de contenido, debe bloqueármelo. Entonces, como acá dice, pues, control restringido, porque es una fuente de malware, y también para la parte de contacto. Bueno, si vamos a ello, pues eso automáticamente se está haciendo a través de las reglas de counterfilter. También ir al content filter para agregarlas cuando estemos creando los perfiles, al menos tener que la categoría que estemos creando, esta opción que dice Security Threat, que son amenazas de seguridad, estén todas habilitadas. Es para evitar que se tenga conexiones con páginas que son fuente de amenazas de malware, de phishing, de spam, bueno, hay muchas cosas en Internet. Y que se tenga apropiadamente acá las reglas para bloquear en caso de que una categoría, por ejemplo, no está todavía identificada, también de pronto hacer un warning para que la persona que entre y jale esa página sepa que esa categoría de pronto puede tener algún riesgo. Ahorita lo vamos a probar también. Crear un policy control, una regla adecuada, por ejemplo, de LAN to WAN, que es cómo navegan los equipos que están en la LAN hacia Internet. Una de las reglas que vienen por default en el firewall se llama LAN outgoing o LAN done outgoing, etcétera. Es de todos los clientes que están en la red LAN, cómo navegan hacia Internet. Entonces ahí yo voy a aplicar adecuadamente cada una de las características del UTM, como es el content filter, el IDP, el antivirus y el anti-spam, para que se apliquen a ese sentido de tráfico. Bueno, y también porque es la necesidad de activar una protección multicapa, por ejemplo, los anuncios en línea que puedan ser maliciosos, pueden generar kits de explotación de vulnerabilidades para infectar una computadora. Ese malware pues continúa representando una amenaza significativa en Internet. ¿Cómo se genera eso? Por ejemplo, llega un correo, un anuncio malicioso de un sitio web. Generalmente es una ventana que se despliega cuando visitamos, incluso en los celulares, cuando se baja una aplicación que puede ser gratuita, muchas veces está generando ventanas y la gente puede dar clic ahí. Cuando se da clic, pues hay en ese anuncio malicioso, eh, es redirigido el usuario a un sitio web que está comprometido. ¿Cómo está comprometido ese sitio web? Pues con una fuente para descargar algún eh, malware localmente, abrir un exploit en el hosting que hace que se tenga una conexión a posterior con la red local. Esos exploits pues están basados en aplicaciones, en vulnerabilidades de las aplicaciones, por ejemplo, en el Acrobat Reader en Java, en Internet Explorer, también en el mismo Windows. Cuando se tiene el exploit, pues el hacker está escaneando los clientes, los puertos, y va a identificar que a través de una de esas aplicaciones hay una vulnerabilidad abierta. Después de explotar la vulnerabilidad, por ejemplo, encontrar que está abierto ese puerto o que se aprovecha de pronto de la vulnerabilidad de la aplicación, descarga el malware y al descargar el malware va a robar los datos o va a instalar y empezar a encriptar utilizando un, un ejecutador de comandos desde un sitio externo. Entonces, es muy importante poder activar la protección multicapa, que es a través de la activación de las diferentes licencias del firewall. Como son el counter filter, como es el IDP también, por ejemplo. Y complementarlo, obviamente, perdón, con unas reglas de antivirus y también con un counter filter que puede estar habilitado con una patrulla de aplicaciones donde podemos también estar supervisando las conexiones
que genera cada una de las aplicaciones en Internet, desde las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestros computadores o nuestro smartphone y que tienen conexión con Internet. Bueno, esto era todo por hoy. No sé si tiene una pregunta, pero ahorita voy a entrar a explicarles un poco a través de Firewall cómo se crean estas políticas. Si alguien tiene alguna pregunta a través del chat o quiere consultarnos a través de voz, pues puedo abrirles el micrófono para ello. Bueno, mientras a través del chat pues, estaré atento. Bueno, quería explicarles acá que básicamente aquí estoy conectado a un firewall local, acá en la oficina de nuestro uso. En ese firewall, bueno, ahí tendrán unas preguntas y ya les reviso si los puedo poner en línea en voz. Bueno, estaba comentándoles que dentro del firewall siempre vamos a encontrar acá, básicamente esto es lo que nos habla de cuáles son las características de UTM que están habilitados en el firewall. Tenemos un antivirus, un anti-spam, un counter filter, un IDP que dijimos era para inspección de paquetes y el AEP que también para amenazas de inconsistencias y el Security Policy Control, básicamente las reglas del firewall. Entonces, ¿cómo pasa uno a activar cada una de ellas? Por ejemplo, yo tengo creado acá una regla de nateo para publicar un servidor interno, que es mi servidor SSH, a través de Internet. Y quiero, por lo menos, tener digamos así, unas políticas de IDP para poder habilitar en unas firmas y escanear a través de, del IDP esas conexiones. Yo cuando entro al IDP puedo crear también, customizar eso. Cuando ustedes van a crear acá una regla, pueden buscar, por ejemplo, para ransomware, qué firmas se pueden aplicar en el sentido de la conexión para evitar que se tengan, digamos, ataques de exploit a través de ransomware. Vamos a cargar algunas firmas. Vamos a switchar acá para vista de consulta. Vamos, por ejemplo, a buscar una categoría de ransomware dentro de las firmas que vienen. Le damos la categoría ransomware y vamos a hacer una búsqueda. Entonces acá vamos a ver que el firewall tiene ya firmas para el IDP, son bastantes, y que yo puedo inmediatamente, por ejemplo, seleccionarlas, cada una de ellas, y aplicar una regla de qué voy a hacer para los intentos de conexión, por ejemplo, que ya puedan ser a través de la red local o a través de Internet, qué hago con esos exploits que pueden estar expuestos. La acción que puedo tomar es rechazar al remitente, o sea, rechazar la petición que venga a Internet de tratar de conectarse, rechazar también ambas o hacer un dropeo de esos intentos de conexión. Pues yo sugiero, por ejemplo, hacer un drop y vamos a hacer también que esos intentos se lleve un registro y activo las reglas. Cuando activo las reglas, puedo crear una política de conexión que voy a llamar es una firma para ransomware. Esas políticas para prevenir ransomware las puedo habilitar directamente en la WAN o en una política de seguridad. Por ejemplo, yo tengo acá publicado este servidor SSH y yo creé una regla para estar supervisando esa conexión. Esa conexión la voy a supervisar acá, por ejemplo, para permitir SSH y voy a decirle que voy a estarlo haciendo por un IDP que creé, que es netamente para rastreo de ransomware. Entonces, de esa manera, puedo estar supervisando las conexiones e intentos de conexión a través de Internet. ¿Cómo puedo yo darme
cuenta quiénes están intentando de conectar a mi firewall a través de los logs. Por ejemplo, ustedes ven acá que acá hay un intento de conexión de Indonesia hacia mi IP pública a través del puerto 139 que el firewall lo bloqueó. Entonces, esa es una forma en que el IDP también va a ayudar a que cualquier exploit que traten de pasar de WAN a LAN sea mitigado. Siempre se pueden activar también las estadísticas de UTM, por ejemplo, en el IDP. Yo puedo saber cuántas sesiones el firewall ha escaneado. Por ejemplo, hasta ahora no ha tumbado ninguna conexión, digamos, sospechosa, pero él está ejecutando esa labor. Este caso es solamente para IDP. Voy a revisar acá un momento lo de chat. Bueno, John nos pregunta, el tema de patrulla y el antivirus que supervisa las conexiones, ¿qué tanto se puede ver reflejado en el rendimiento de las conexiones o ancho de banda? Bueno, básicamente eso no afecta las conexiones o el ancho de banda de la WAN, porque esas firmas se están, digamos, copiando localmente en el firewall en tiempo real. Quiere decir que el firewall no necesariamente tiene que ir hasta la nube y hacer un análisis en la nube para una amenaza de seguridad. Como ustedes pueden ver, cuando yo entro, por ejemplo, también el antivirus, esas firmas ya están directamente, digamos, bajadas, descargadas, eh, más adecuadamente esa palabra, ya están descargadas en el firewall. Puede ver que el firewall las tiene ya en su sistema interno. Entonces, a medida que va pasando el tráfico a través del firewall, él va haciendo la supervisión de ese tráfico y eso no va a agregar ninguna latencia a la conexión de Internet. Entonces, por ejemplo, la firma acá, eh, vamos a buscar un profile. Entonces, ya están directamente agregadas esas firmas acá. Lo mismo es para el IDP. Como lo pudimos ver en el IDP, yo puedo buscar diferente tipo de firmas para diferentes vulnerabilidades. Eso ya está descargado en el firewall y al estar descargado en el firewall no agrega ninguna latencia a, a la parte de desempeño de la WAN. Entonces, por ejemplo, acá tenemos para un DNS una firma que previene, por ejemplo, un error de NAT o de negación de servicios para PIN. Eso ya está directamente descargado en el banco. Entonces no agregaría ninguna latencia. Bueno. Giovanni nos pregunta una consulta debido eh, tuve una llamada interna. ¿Será que nos puede enviar el correo? Ah, bueno, claro que sí, yo puedo compartir la presentación. Eh, bueno, aprovecho también para indicarles acá, ya hablamos un poco del tema de qué es lo de parte IDP. Recuerden que también tenemos una característica que encuentran en el Security Policy, que es el ADP. En el ADP ustedes pueden crear un profile también para diferentes vulnerabilidades, que pueden ser, por ejemplo, escaneo de puertos, escaneo, sincronización, eh, de direcciones IP, muchos temas. Acá pueden crear también la severidad o la sensibilidad de la revisión y esto tiene que crear también para, por ejemplo, prevenir flux de TCP o UDP. Crear una regla, acá por ejemplo yo creé una regla general para estar supervisando la WAN con un profile que se creó. Esto también está previniendo que pasen algunos vulnerabilidades de WAN a LAN. Otro tema importante es activar el antivirus. Entonces se crea la regla acá, una regla básica del antivirus, crear unas reglas para el anti-spam, agregar un profile para anti-spam, tener también el content filter, lo que habíamos hablado, crear un perfil y que en ese perfil, si todavía no tienen todo bloqueado, al menos tener la parte de seguridad habilitada para poder prevenir esa parte de los anonymizers. Y la patrulla de aplicaciones, pues ya se tiene que crear por aplicaciones o por grupo de aplicaciones para aplicarlo, por ejemplo, para prevenir
por categorías que ya están acá, se pueden seleccionar. Entonces, por ejemplo, algunas categorías que ya están habilitadas son, por ejemplo, para bypass proxy, que es para prevenir, por ejemplo, que pasen y vulneren el firewall desde la red interna, que no pase de pronto una herramienta de estas de Ultrasource o alguna de ellas, prevenir que transferencia de archivos, eh, peer-to-peer, acceso remoto de terminales. Bueno, lo que les decía de cambiar el puerto también es que en las reglas de NATEO, cuando estemos en la regla de NATEO, por ejemplo, yo acá estaba utilizando el puerto normal, el puerto 22 para mi conexión, pero yo puedo pedir que en la conexión, por ejemplo, no se haga por el servicio, sino por un puerto específico, que mi conexión SSH yo la pida por el puerto, vamos a colocar 7000 y lo voy a mapear al puerto interno 22. Entonces, eso ya quitar que estamos publicando un puerto conocido por un puerto no conocido. Entonces, la petición que yo debo hacer cuando me conecto exteriormente, por ejemplo, por una herramienta, ya no haría la conexión o la petición de la conexión SSH por el puerto 22, sino por el puerto 7000. El firewall se carga internamente de recibir la petición por el puerto 7000 y trasladarlo al equipo localmente a través del puerto específico. Eso lo vamos a ver reflejado también cuando en la regla de NAT eh, se haga digamos, el enmascaramiento. ¿Cómo cerramos también la mayoría de los puertos? Acá en el UTM Profile, perdón, en el tema de servicios desde objetos, encontramos unas reglas por default para los servicios. Entonces, por ejemplo, hay un grupo de servicios que se llama de WANA al Firewall y vemos, por ejemplo, que en mi caso solamente tengo habilitado, por ejemplo, estoy enmascarando el SSH por el puerto 2222, perdón, y lo voy a pasar internamente al puerto 22. Tengo habilitado el PIN, NAT transversal, algunos temas para VPN y incluso el HTTPS, para la parte pública lo tengo en otro puerto que no es el usual. Entonces, de muchos servicios que hay en Internet, yo estoy acá abriendo solamente unos pocos. De esa manera prevengo también que a través de conexiones de Internet pueda alguien que está escaneando mi WAN, como por ejemplo acá este chinito, me está tratando de entrar por el puerto 26, entonces gracias a mis reglas está siendo bloqueada. Bueno, si hay alguna pregunta específica, pues entramos a esa sesión o si... eh, si no, pues ya les compartiré pues la grabación y el PowerPoint. También el correo mío para cualquier consulta que ustedes crean pertinente me la pueden enviar a través de correo. John me pregunta que si se puede bloquear IPs por países. Sí, correcto. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Address GeoIP. Lo encuentran en objeto. En objeto encontramos esta opción de Address Group y dentro de Address Group hay una opción que se llama Geography. En Geography usted puede agregar, por ejemplo, por países. Vamos a hacer por acá, por ejemplo, crear un objeto para agregar solamente bloquear, digamos, España. Entonces, nos va a desplegar acá todos los países. ¿Cómo se logra identificar esto? Pues obviamente hay un organismo internacional que se llama la IANA, que es la que se encarga de administrar las direcciones de Internet de todos los países. Entonces yo puedo encontrar acá Spain, eh, bueno, cualquiera de los países. Entonces, por ejemplo, hablamos de un ejemplo Panamá y creo el objeto que se llama Panamá y él para poder identificarlo, me va a poner como la banderita y con esto yo puedo llegar y crear una regla también en el Policy Control, en el Security Policy y en el Policy Control aplicar, por ejemplo, para no tener conexiones provenientes de Panamá. Yo le diría que el origen, en este caso va a ser
el país de Panamá y, por ejemplo, que para Panamá rechazar cualquier intento de conexión. Incluso puedo permitir que solamente conexiones de Colombia se puedan conectar con mi firewall. Si de pronto no tengo empleados que trabajen fuera del país. Pero sí tenemos esa característica y es muy importante también crear una regla, por ejemplo, para bloquear el resto del mundo y de pronto si yo solamente tengo empleados que se conectan desde Colombia, permitir, digamos, a ellos que se conecten en la red interna. Bueno, por acá otra pregunta por país listo. Francisco me pregunta, ¿el software es necesario adquirirlo cada año? Nosotros, dentro del precio inicial que viene con el equipo, incluye 13 meses de licenciamiento, digamos, gratis. Después de eso, pues ustedes pueden renovar o todo el bundle. El bundle incluye pues el antivirus, el content filter, el IDP, el anti-spam, el ADP, todo. O pueden adquirirlo por separado. Eh, si ustedes no quieren los licenciamientos, pues pueden crear ciertas reglas también, pero todo va a ser muy manual. La parte de las licencias, pues lo que facilita es que uno ya puede cubrir, digamos, demasiadas cosas que facilitan a través del licenciamiento. ¿Cuál puede ser el costo de estos equipos? Pues ellos lo pueden averiguar con nuestros distribuidores, depende del número de usuarios que requiera manejar en la LAN. Tenemos equipos desde $400 hacia arriba, más o menos, hay algunos equipos más económicos, pero con algunas limitantes en número de usuarios que pueden manejar. Eh, Daniel me pregunta, ¿puedo tener un sistema local de IDP para muchos UTMs en un carrier? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. No sé si se refiere que sí se podría, por ejemplo, poner una playa de pronto si entiendo bien tu pregunta, como en un data center o de pronto en el operador, y a través de ahí empezar a poder manejar toda la parte IDP para nuestros usuarios que son clientes de pronto del ICP. Eso se puede hacer y incluso se montan a veces en los operadores para realizar ese tipo de labor. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho su atención. Voy a las personas que asistieron a enviarles también el PDF, también el video, yo lo subo a YouTube para facilidad de consulta de ustedes y lo puedan visualizar ahí. También les enviaré pues obviamente mis datos para cualquier tema que requieran, cualquier asesoramiento de parte de fábrica, estaremos en total disponibilidad para poder apoyarlos. Y de antemano, pues muchas gracias de nuevo por su atención. Esperamos vernos en nuestro próximo webinar que vamos a tratar les adelanto, vamos a hablar sobre temas de GPON para LAN. Eh, ya será por parte de uno de nuestros compañeros de Argentina y estaremos programando para finales de mes. La idea nuestra es poder estar realizando más o menos cada 15 días una temática diferente de, de la parte de, de la parte, digamos, de la marca hacia ustedes para algunas herramientas de venta y también de argumento pues para nuestro cliente y que también se capaciten en la parte técnica. Bueno, a todos, muchas gracias y un buen día y nos veremos en una próxima webinar. Muchas gracias, hasta luego.